Hoy día entonces es de patología mamaria. Em, Recordar que este mes de octubre y específicamente este 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama. Em, y fijémonos que la mortalidad del cáncer de mama es la principal causa de muerte en la población femenina. Por lo tanto, no deja de ser importante. En 2024 se estima que, eh, según cierta Organización Mundial de Salud, 42.250 mujeres y 530 hombres morirán de cáncer de mama. ¿Ya? Esto estamos hablando de una cifra no despreciable. Recordando, cierto, que en Chile el cáncer de mama, como le decía, es el más frecuente en la población femenina, en el caso de la masculina el cáncer de próstata. Eh, y la incidencia de este cáncer en la población, 8,5 aproximadamente de cada 100.000 mujeres en Chile fallecen debido, perdón, al cáncer de mama, siendo su principal causa, como le decía. Y 55 cada 100.000 mujeres son diagnosticadas anualmente con esta enfermedad en Chile. ¿Ya? Si nosotros lo vemos en la población mundial, en estos mapas de la OMS, podemos ver efectivamente que la incidencia dentro de Latinoamérica eh, del cáncer de mama, ¿cierto? Por cada 100.000 habitantes no entrega la cifra entrada anteriormente, ¿ya? Y la tasa de mortalidad también, si tomamos las cifras mundiales de la OMS, las cifras mundiales hablan de una incidencia que va en Chile, ¿cierto? De 2, o sea, perdón, en algunos países, incluido Chile, de 2,3 a 11,1 por cada 100.000 por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, ¿cierto? En Chile, 8,5, ¿cierto? De este rango de 2,3 a 11,1, 8,5 para el 2024 es la cantidad de muertes por cáncer de mama en Chile. ¿Ya? Entonces es una patología de una alta incidencia en el mundo y también de una alta mortalidad. Tomando esto en cuenta, es que existen distintas formas de clasificar lesiones en la mama, lesiones cancerígenas o que tengan alguna probabilidad de cáncer. Una de las clasificaciones más utilizadas, porque probablemente la técnica de imagen que más nos ayuda en el diagnóstico precoz del cáncer de mama, y de hecho se estima que, o dentro de las guías internacionales, se estima que para pacientes de 40 años en adelante, es un método de screening que se debería realizar, ¿cierto?, periódicamente, la mamografía. ¿Ya? Y lo que hace inicialmente la clasificación de la mama del Colegio Americano de Radiología, la ACR, es clasificar la mamografía según la densidad del parénquima mamario. Entonces, así tenemos una clasificación ACR1, bien, que es predominantemente adiposa, es decir, la glándula mamaria tiene básicamente grasa, menos del 25% del tejido es tejido mamario, por tanto, en este ACR1 la distinción de algún tipo de lesión sería mucho más clara, ¿cierto? Porque en el fondo gran parte de este tejido es solamente grasa. Una CR2, en cambio, ¿cierto? Es una densidad fibroglandular dispersa, entre un 25 y 50% del tejido es tejido mamario. Aquí esta clasificación no nos está dando, ¿cierto? Lesiones, nos está diciendo, ¿cierto? Como les decía anteriormente, la densidad presente en la mama, del parénquima mamario. Una CR3 es una mama heterogéneamente densa, entre 50 y 75% de tejido, es tejido mamario, y una CR4 es una mama extremadamente densa, más de un 75% de tejido es tejido mamario, y por tanto alguna lesión presente en él va a ser un poquito más compleja de visualizarlo, ya con una técnica de mamografía común y corriente. Entonces, la clasificación, si nosotros vemos acá de la mama, vista en la mamografía, vemos el tejido glandular acá, que básicamente o predominantemente es tejido graso, ¿ya? Y vemos algunos conductos, galactóferos, cómo estos están confluyéndose en la región del pezón, donde va a tener una densidad un poquito mayor, pero el resto es densidad grasa. Por lo tanto, esa primera, donde hay un mayor de 75, más de un 75% de tejido que es graso, el primer caso lo vamos a clasificar como una CR1, ¿ya? En cambio, en la segunda imagen, donde entre un 25 y 50% de tejido es tejido mamario, bien, y el resto solamente de tejido graso, vamos a clasificarlo entonces como una CR2.
En la tercera imagen vista en la mamografía vemos que hay una mayor cantidad de tejido denso, es, pero es heterogéneamente denso, entre un 50 y 75% de tejido es tejido mamario, por lo tanto lo vamos a clasificar como una CR3. Y en esta segunda imagen, perdón, vemos una mama que es muy densa, que por lo tanto más del 75% es tejido mamario de tipo fibroglandular y menos contenido, mucho menos contenido de grasa, por tanto lo vamos a clasificar como una CR4. Teniendo en cuenta entonces esta clasificación en cuanto al tipo de tejido con el cual está conformada la mama, y que lo clasifica esta clasificación de la mamografía de la clasificación de la CR, podemos, ¿cierto?, entonces evaluar ciertas patologías mamarias que pueden ser benignas, ¿ya? Algunas van a ser lesiones fibroquísticas de la mama, eh, el cual presenta un tipo de patrón no proliferativo, es decir, que no crece. Entonces el riesgo de carcinoma, si no hay aumento, ¿cierto?, la prevalencia de lesiones benignas es de un 68%, afectación del lobulillo, ¿cierto?, cuando afecta el lobulillo es quiste, y cuando hay una afectación del conducto galactófero podría generar una ectasia ductal. Cuando el patrón, en cambio, de estas lesiones es proliferativo, es decir, crece, ¿sí? Se dice crece en la glándula, va a haber un aumento mínimo de riesgo de que haya una lesión maligna con un carcinoma. La prevalencia solamente va a ser de un 26%. A nivel del lobulillo se van a generar adenosis, y a nivel de conducto galactófero, papiloma o hiperplasia epitelial. El caso de una hiperplasia típica, el riesgo de carcinoma va a aumentar un poco, la prevalencia de este tipo de hiperplasia va a ser solamente un 4%, y la generación a nivel del lobulillo va a ser hiperplasia lobulillar atípica, y en el conducto galactófero hiperplasia ductal atípica. Y cuando se presenta en la mama un carcinoma in situ, el riesgo de carcinoma está notablemente aumentado, la prevalencia de este tipo de lesión benigna, pero que tiene una alta probabilidad de malignizarse, es solamente un 2%, y a nivel lobulillar genera un cáncer lobulillar in situ, y a nivel del ducto galactófero sí, un cáncer ductal in situ. Entonces, la mayoría de las lesiones son benignas, se origina en los conductos o en los lobulillos mamarios, por eso esta clasificación o esta subdivisión que estamos viendo en esta tabla. Dentro de los tumores benignos de la mama vamos a tener fibroadenomas, que son los más frecuentes, tumores filoides, lipoma, ¿cierto?, mayoritariamente una lesión formada por grasa, adenoma hasta un 70% de grasa, fibroadenolipoma, papiloma, hemangioma, linfangioma. El fibroadenoma, que dijimos que es el más frecuente, vamos a ver que es una masa que se puede palpar, y por eso la importancia de realizarse, ¿cierto?, la autopalpación. Es móvil, de consistencia firme y de superficie lisa, tiene un tamaño promedio de 1 a 4 centímetros, y que coincide con hallazgos de lo que la paciente se puede palpar, ¿cierto? En el fondo, como es de 1 a 4 centímetros, es perceptible a la palpación. Frente a ciertas situaciones de cambios hormonales en la mujer, ¿cierto?, parte de su periodo, sí, esto podría también generar aumento de tamaño, que a veces es irregular, es decir, aumenta de tamaño, después disminuye un poquito, etc. Y está compuesto histológicamente por tejido epitelial y fibroso. Dentro de la clasificación que nosotros entonces vamos a tener de hallazgos en la mamografía es si hay primero presencia o no de una masa, visto la mamografía, ¿ya? Una estructura volumétrica de bordes convexos, visible en dos proyecciones ortogonales, ¿ya?, que son las utilizadas mayoritariamente en la mamografía, permite evaluar sus características. Lo que describe son aspectos morfológicos de margen y densidad. Respecto a la clasificación de la masa mamaria, por lo tanto, tenemos esta subdivisión o clasificación según la morfología de la lesión mamaria, de la masa, los márgenes que presenta esta masa, la densidad, la ubicación y tamaño. Respecto a la morfología, esta podría ser redonda, ovalada, lobulada, irregular, entre otras. Respecto a los márgenes, podrían ser márgenes que estén bien circunscritos, que estén microlobulados, que estén parcialmente oscurecidos por el parénquima adyacente, porque tiene una densidad mayor. El parénquima adyacente, acuérdense de esta clasificación de las mamas según su densidad que vimos anteriormente, que esté mal definido o especulado, ¿cierto?, respecto a los márgenes. Respecto a la densidad en relación al tejido mamario adyacente, que tenga una alta densidad.
respecto al tejido que lo rodea, que tenga la misma densidad, que tenga una menor densidad, que tenga mayor contenido de componente de contenido graso. Entonces, según esta morfología que dijimos puede ser redondeada, ¿sí? Como la vemos aquí en esta imagen, aquí solamente en la mamografía estamos viendo la clasificación desde el punto de vista morfológico, es decir, la forma es una forma redondeada. Puede ser ovalada, como vemos acá, lobulada, irregular. ¿Ya? Entonces, eso como morfológicamente vemos la lesión dentro del estudio de mamografía. Según los márgenes que nosotros podemos evaluar, ¿cierto? Podemos ver si estos están bien delimitados o no están bien delimitados, ¿cierto? Si están bien circunscritos o no. Y si son nódulos que están circunscritos, eh, se refiere a que va a haber una buena definición de su contorno, ¿cierto? Por lo menos un 75%. Con un límite claro, como vemos acá, ¿cierto? Entre la lesión, los bordes de la lesión y el tejido que lo circunda, ya el tejido sano que lo circunda. Aquí se ve claramente una delimitación. Por lo tanto, cuando existe este tipo de nódulo, la probabilidad de malignidad es solamente o es menor a un 2%. Puede ocurrir también que haya un signo de halo, que es un anillo radiolúcido total o parcial que rodea la lesión y que es menor a 1 milímetro. Cuando es un halo verdadero, como vemos acá, corresponde al contraste abrupto de densidad entre la lesión, ¿cierto? Y un cambio abrupto entre la densidad de lesión y el tejido circundante, ¿ya? En imágenes que están en distintos planos, ¿ya? Y en cambio el signo de halo con un efecto de match, ¿cierto? Es cuando efectivamente existe una cierta concordancia entre las densidades presentes entre la lesión y el tejido que lo circunda. Otro indicador de benignidad, ya que los casos que veíamos anteriormente, es la presencia de una cápsula, como estamos viendo acá en imágenes, ¿sí? En este caso, esta imagen, por lo tanto, va a corresponder a un BIRAT 2. Ya vamos después cuál es la clasificación de BIRAT para estas lesiones de mama. Entonces, la presencia de cápsula es una línea curva, radiopaca, ¿cierto? Es radiopaca respecto a la lesión nodulares y al tejido que lo rodea, y cuando además contiene grasa es un hallazgo típicamente benigno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a ser un BIRAT 2 que vamos a ver que efectivamente son lesiones benignas. Solo hay 3 excepciones a nódulos encapsulados que no son benignos, como es el cáncer intraquístico, el cáncer papilar y el carcinoma dentro de un fibroadenoma. Respecto ahora a los nódulos que no están bien definidos, que no están bien circunscritos, vamos a tener algunos que van a ser nódulos oscurecidos u ocultos respecto al tejido que lo rodea, algunos microlobulados, otros indistintos, espiculados, necrosis grasas y cicatriz radiada, ¿ya? En el caso del nódulo oculto, va a haber una superposición del tejido normal que rodea la lesión y por lo tanto menos del 75% del margen se visualiza, ya como vemos acá en el esquema y como vemos después en la mamografía. Por tanto, para tratar de definir bien ese nódulo que tiende a estar oculto porque hay superposición del tejido anormal con el normal, acá lo que va a servir en las técnicas mamográficas es la técnica de compresión. En el diagnóstico diferencial del nódulo oculto vamos a tener algunos que son benignos y malignos, como aparecen acá en esta imagen. Dentro de los nódulos microlobulados vamos a tener nódulos que presentan varias lobulaciones, como aparece aquí en el esquema y como aparece en la imagen, que producen pequeñas ondulaciones en sus contornos, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Este va a ser una lesión, un BIRAT 4. En este caso, la lesión que vamos a estar viendo es indistinta, hay una mala definición de parte o de la totalidad de los márgenes que no permite descartar si hay infiltración de la lesión, es decir, si hay una invasión al tejido que lo rodea. Cuando este tipo de nódulo, ¿cierto?, es que tiene bordes mal definidos y es indistinto, ¿cierto?, hay un 45% de que esto sea maligno y por lo tanto eso podría clasificarse como un BIRAT 4 o 5. Dentro del diagnóstico diferencial de nódulos indistintos, ¿cierto?, dijimos que el 44% podrían ser malignas, es decir, estos casos que están acá de carcinoma,
el otro 66%, 56% podrían ser estas benignos, sobre todo el fibroadenoma. Y dentro de estos nódulos también que veíamos, ¿cierto? La presencia de un nódulo espiculado implica que el porcentaje de malignidad aumenta al 95%, ¿cierto? Siendo clasificado por lo tanto como un BRAF5, la presencia de un nódulo espiculado. Dentro de estos nódulos especulados podemos tener esta estrella blanca que se llama y estrella negra. Bien, la estrella blanca son lesiones que son especuladas, toda lesión que es especulada que debe considerarse higión maligna, un 95%, incluso aunque no cambie en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en el caso de la estrella blanca, estas espículas, estas prolongaciones, como vemos en este esquema y en las imágenes, pueden prolongarse por varios centímetros, ¿ya? Desde el núcleo central de la lesión. En cambio, la estrella negra, dada por líneas predominantemente hipodensas, a diferencia del caso anterior, ¿ya? Con centro también hipodenso. Entonces corresponde a una cicatriz radiada, necrosis grasa o a carcinoma lobulillar invasor. Podría estar dado, ¿cierto?, en el diagnóstico diferencial con una cicatriz postquirúrgica. La necrosis grasa que les estoy diciendo acá, ¿cierto?, se refiere a un proceso benigno inflamatorio de tipo no supurativo relacionado con la liberación de sustancias adiposas en el estroma mamario, pero las que son de reciente aparición van a representar procesos de malignidad. Y la cicatriz radiada representa el proceso cicatricial idiopática, ¿cierto? Como estamos viendo esta cicatriz radiada acá, 10 a 40% se asocia a hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica o carcinoma ductal in situ. Dentro de la clasificación de nódulos según su densidad ahora vamos a tener algunos que son radiolúcidos, otros mixtos, radiopacos, de alta densidad. Dentro de los radiolúcidos, ¿cierto? Ven así porque van a tener un componente ya sea graso, con componente, ¿cierto?, de la secreción de los conductos galactíferos, o por quistes que contengan, ¿cierto?, sustancias oleosas. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de los nódulos radiolúcidos podemos encontrar los lipomas, los quistes oleosos y los galactoceles. Los lipomas, son tumores adiposos encapsulados y bien delimitados, como vemos acá, ¿cierto?, rodeado de una cápsula fibrosa delgadita. ¿Ya? Claramente aquí se ve bien radiolúcido por la grasa presente. En este caso, en los lipomas los pacientes pueden ser asintomáticos o presentar como lesiones superficiales palpables, duras o blandas, ¿ya? Y en la mamografía se observa una región radiolúcida que dijimos que contiene esta grasa, bien delimitada por esta cápsula fibrosa. El quiste oleoso, que es el otro tipo de lesiones nodulares radiolúcidas, es una lesión encapsulada, como vemos acá, bien, redondeada u ovalada que contiene grasa licuada, ¿ya? Son lesiones radiotransparentes, únicas o múltiples, como vemos, ¿cierto?, acá, como vemos ahí, como vemos acá de mayor tamaño. Los nódulos de densidad mixta pueden ser un fibroadenolipoma, es decir, tener tejido fibroso, tejido celular y tejido graso. Linfonodos, es decir, ganglios linfáticos presentes en tejido mamario que pueden estar aumentados y generar esta densidad mixta, estos nódulos de densidad mixta, galactoceles, hematoma y queratosis seborreica. En el caso del fibroadenoma, dado que estos están compuestos por tejido mamario que en otras condiciones sería normal, ¿cierto?, encontrado en cualquier tipo de cáncer, por lo que se debe estar atento a si aparecen calcificaciones o aumenta de tamaño o se hacen palpables, ¿ya? Por lo tanto, el fibroadenoma es una masa vista acá en la mamografía y en la ecotomografía, que son ovales o redondeadas, que presentan una pseudocápsula dentro de la que se mezclan elementos adiposos, glandulares y fibrosos, como le dije anteriormente, por eso es un fibroadenolipoma. En el caso del linfonodo se ubican estos predominantemente en el cuadrante superexterno, aunque pueden aparecer en otro lugar, incluso en el sector medial, aunque esto sea infrecuente. Para hacer el diagnóstico se debe reconocer un hilo adiposo, ¿ya? Se debe reconocer un hilo adiposo. Lóbulos, estos son bien delimitados, redondeados o ovalados, de densidad mixta, ubicados predominantemente, como les decía, en el cuadrante superexterno.
Galactocele es una lesión benigna que contiene líquido lechoso, de estos conductos galactóferos, una lesión quística que contiene grasa y estas secreciones espesas de líquido lechoso. ¿Ya? Entonces, en el hallazgo mamográfico, como vemos acá, muestra una masa que está bien definida, delimitada a veces indistinguiblemente por un quiste, cuando presenta solo grasa radiolúcida. ¿Ya? Y también puede presentar niveles grasa o líquido en proyección lateral y asociarse a una necrosis grasa. ¿Ya? Lo vemos acá entonces también con una ecotomografía. Respecto a los nódulos isodensos, estas son lesiones de tamaño variable, pequeñas, de tamaño intermedio y grande. Los principales son fibroadenoma y quistes. Un fibroadenoma, como vemos acá, es un tumor fibroepitelial benigno, que ya lo dijimos anteriormente, masa isodensa, circunscrita ovalada o redondeada, o a veces con lobulaciones, como vemos en esta imagen. Cuando involuciona, cuando este empieza a disminuir su tamaño, ¿cierto? Acuérdense que esto está asociado a cambios hormonales también, pueden estos calcificarse, como vemos acá las microcalcificaciones presentes. Así que ojo con las calcificaciones, ¿cierto? Es un criterio importante en la definición de lesiones mamarias. Quistes a nivel mamario, ¿cierto? Son estructuras redondeadas o ovaladas, llenas de líquido y tapizadas por epitelio, pueden ser simples o complejos, nódulos bien delimitados, redondeados, ¿sí? Fíjense cómo se ve en la ecotomografía, isodensos a veces de alta densidad. Y finalmente los nódulos de alta densidad es que la densidad es mayor o igual que el volumen del tejido circundante, por lo tanto las estructuras como los vasos y el parénquima no se ven a través de la lesión. Estos nódulos de alta densidad igual pueden ser benignos, de riesgo intermedio o malignos. Los de alta densidad benignos van a ser infecciones como los abscesos, quiste hemorrágico, hematoma como estamos viendo acá y quistes sebáceos. ¿Ya? Acá vemos uno de alta densidad de riesgo intermedio que está dado por estos tumores, que son tumores que se llaman tumores filoides. Y una alta densidad maligno, adenopatía, ganglio linfático aumentado de tamaño, carcinoma medular, carcinoma papilar, sarcomas y metástasis. Según el tamaño, la clasificación de estas lesiones pueden ser lesiones grandes cuando son mayores a 5 centímetros, lesiones intermedias de 3 a 5 centímetros y lesiones pequeñas menores a 3 centímetros. Producto de esta clasificación, entonces, que estamos viendo según tamaño, según los bordes que esta presenta, según la densidad que este tiene, según la presencia de nódulos con distintas características, como fuimos hablando, entre otras cosas, ¿cierto? Nosotros podemos efectivamente utilizar en la caracterización radiológica a través de mamografía la clasificación de BIRAT que le había nombrado anteriormente. Esta clasificación de BIRAT, ¿cierto?, fue actualizada el año 2020-2021 con la versión 5, ya, y aquí en el fondo vemos cómo va del BIRAT 0 al BIRAT 6. Un BIRAT 0 visto en una mamografía dice que hay un hallazgo incompleto, es decir, la mamografía por sí sola no es capaz de entregar un diagnóstico correcto, entonces se necesitan realizar evaluaciones adicionales de la imagen o mamografías anteriores para comparar. Un BIRAT 1, en cambio, es un hallazgo negativo, no hay lesión, el riesgo de un diagnóstico de cáncer dentro de un año es del 1%. El BIRAT 2 es un hallazgo, se ve una lesión, ¿cierto?, en la mamografía, pero es un hallazgo benigno, por lo tanto el riesgo de un diagnóstico de cáncer dentro de un año es del 1%. Un BIRAT 3, hallazgo probablemente benigno, hay una mayor probabilidad, ¿cierto?, que esto sea benigno, solamente dentro de un año en un 2% podría haber un riesgo de que esto se transforme en un cáncer, una lesión maligna. BIRAT 4, hay un hallazgo sospechoso, el riesgo de un diagnóstico de cáncer dentro de un año es del 2 al 95%. ¿Ya? Y ahí se va a subclasificar en 4A, 4B, 4C para que este rango de 2 a 95%, que es súper amplio, y lo subdividiendo, ¿cierto? De 2 a 10% el riesgo de cáncer es 4A. 4B, 10 a 50%, 4C, 50 a 95% el riesgo de cáncer dentro de un año. Por lo tanto, es altamente sospechoso, ¿cierto? El BIRAT 4. El BIRAT 5, en cambio, es un hallazgo altamente indicativo de que hay una lesión maligna, ¿ya? Y el 6, que con una biopsia conocida, además, ¿cierto?, de la mamografía, se
se puede, cierto, comprobar o corroborar lo que estaba diciendo el BIRAT5. Bueno, la clasificación también que tenemos de las lesiones en la mama van a estar dados por los distintos regiones o cuadrantes que vamos a encontrar en ella. Ya se pueden dividir entonces, como vemos acá en la imagen, en un tercio anterior, en un tercio medio y un tercio posterior. Y también utilizando, como vemos acá, el sentido horario según las manecillas del reloj, ya como aparece acá. Si nosotros vemos en este primer caso, vamos a ver que hay un nódulo especulado con retracción de piel, ya que por lo tanto esto va a corresponder a un BIRAT5. En la segunda imagen, como aparece, cierto, ante la clasificación, es un amartoma, que es una lesión benigna formada por distintos tipos de tejidos, grasos, fibrosos, glandulares, etcétera. Eso es un amartoma, ya, pero es una lesión benigna, por lo tanto la vamos a clasificar como un BIRAT2. En la presencia de un linfonodo intramamario como el que estamos viendo acá, esto va a corresponder por tamaño, por ubicación, por densidades a un BIRAT2, una lesión, ¿cierto?, benigna. Y nódulos con calcificaciones como palomita de maíz, perdón, o popcorn, que también corresponde a una lesión, a lesiones benignas dentro de la mama, y es un BIRAT2. La clasificación según hallazgos mamográficos es la otra clasificación, aparte, cierto, de su morfología, de su tamaño, de su densidad, etcétera, de la presencia o no de nódulos, es la presencia o no de calcificaciones, como las veíamos anteriormente, por ejemplo, con el signo ese de Popcorn. Según la morfología, pueden ser típicamente benignas, una sospecha intermedia de que sean malignas y otros, según su morfología, altamente sospechosa de malignidad. Dentro de las típicamente benignas se incluyen aquellas que tienen las calcificaciones cutáneas, calcificaciones vasculares, acuérdense que aquí tenemos vascularización, en popcorn o palomita de maíz, las secretoras, las redondeadas, en cáscara de huevos, intraquísticas, las suturas calcificadas, las calcificaciones distróficas, todas se consideran típicamente benignas. Las sospechas intermedias de lesión se definen como en dos tipos, ¿cierto? Van a ser amorfas y toscas heterogéneas. Y las que son altamente sospechosas de malignidad son calcificaciones finas pleomórficas y finas lineales o ramificadas. Y según su distribución las podemos clasificar en difusas, regionales, agrupaciones o agrupadas, ¿cierto?, lineales. Entonces, aquí están las calcificaciones típicamente benignas, sospecha intermedia y altamente sospecha malignidad, como ya les había dicho anteriormente. Aquí, ¿cierto? Si nosotros vemos en las primeras imágenes, tenemos calcificación en cáscara de huevo, ¿ya? Y vasculares, por tanto, ¿cierto?, esto va a corresponder a típicamente benignas. Y en la segunda, ¿cierto?, vamos a encontrar, como dice, calcificaciones de tipo distróficas, que también, recuerden, son lesiones típicamente benignas. Según morfología, pueden ser típicamente benignas, según la forma que tiene esta, grado intermedio de sospecha y alta probabilidad de malignidad, ¿cierto? Dijimos que entre las típicamente benignas, ya dijimos calcificaciones vasculares, en popcorn, cutáneas, leche de cal, distróficas, etc. Dentro de eso tenemos las calcificaciones vasculares, es decir, la vasculatura, la pared de los vasos que son mamarios, ¿cierto?, se calcifican, es una lesión benigna. Calcificaciones que están en la piel, y por lo tanto la importancia de dos proyecciones en la mamografía para ver que efectivamente está superficial estas calcificaciones. Calcificaciones cutáneas tipo signo de tatuaje, que se llama, también son benignas. Calcificaciones en leche de cal, calcificaciones secretoras, también llamadas en cigarro puro, la forma que tiene, ¿cierto?, o tipo rod-like, ¿ya? Son calcificaciones lineales de bordes lisos y también son lesiones benignas. Estas calcificaciones benignas a veces se ubican en conductos que se asocian con una ectasia ductal, es decir, una disminución en el flujo de secreción de leche, ¿sí?, por enfermedad secretora o por inflamación o mastitis.
Calcificación en popcorn, ¿cierto? Que es patognómico de un fibroadenoma que está en involución, está disminuyendo, acuérdense las características que vimos anteriormente del fibroadenoma, que está asociado a procesos hormonales, y por lo tanto, ¿cierto? Este fibroadenoma, que es una lesión benigna, al involucionar puede generar estas calcificaciones en palomita de maíz o popcorn. Son calcificaciones densas, grandes, mayores a 2,3 milímetros y generalmente se sobreproyectan a un contorno nodular. Entonces esto es patognómico, recuerden el concepto de patognómico de un fibro, en este caso un fibroadenoma en involución. Calcificaciones distróficas son asociadas a necrosis grasa, calcificaciones gruesas entre 0,5 y 1 milímetro, toscas e irregulares. ¿Ya? Eh, y calcificaciones redondas, depósito de oxalato de calcio a nivel acinar o lobulillar, esto dentro de la anatomía mamaria. Cuando están dispersas y aisladas se consideran benignas, cuando están dispersas y aisladas. Calcificaciones de suturas representan calcio depositado en forma de nudos, pueden presentarse en pacientes sometidas a radioterapia, por ejemplo. Grado intermedio de sospecha, vamos a encontrar calcificaciones amorfas, calcificaciones toscas y heterogéneas. Dentro de las calcificaciones amorfas, que también se llaman en polvo o nubes algodonosas, son de pequeño tamaño, menores a 0,1 milímetros, que no es posible contarlas ni determinar su forma. 60% son benignas, especialmente cuando son difusas o bilaterales. Calcificaciones toscas y heterogéneas, también llamadas en coral, ¿bien? Son irregulares y nítidas, tienden a coalescer, a juntarse, acuérdense lo que pasa a nivel alveolar, ¿cierto? La coalescencia, miden más de 0,5 milímetros, es decir, más que las pleomórficas y menos que las distróficas, y tiene una tasa de malignidad que va de 7 a 20%. Y aquellas calcificaciones que tienen una alta probabilidad de malignidad son aquellas calcificaciones pleomórficas y las calcificaciones lineales o lineales ramificadas. Las calcificaciones pleomórficas, como las que vemos acá, que también se conocen como piedra molida, son menores a 0,5 milímetros, el porcentaje de malignidad va de 28 a 67%. Son calcificaciones que tienen distintas formas y tamaños, pero generalmente son pequeñas, cosas menores a 0,5 milímetros. Calcificaciones lineales o ramificadas, acá hablamos de morfología lineal per se, ¿cierto? Como estamos viendo acá en las imágenes. No de un patrón de distribución, representan molde de calcio dentro de un conducto que es irregular, por lo tanto sus bordes son irregulares, como se ven, ¿cierto? En la imagen, los bordes son irregulares porque se formaron en un conducto de paredes alteradas por cáncer. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la lesión está en el ducto intralobulillar y por lo tanto la pared de esto está alterado y eso hace que se vea estas calcificaciones en un patrón irregular. Según distribución, se habla de microcalcificaciones agrupadas cuando se encuentran al menos 5 calcificaciones en un área pequeña de tejido, aproximadamente en un área de 1 centímetro cuadrado. Generalmente son benignos y, las microcalcificaciones regionales son patrones de calcificación en un área extensa, mayor a 2,5 centímetros cuadrados, o en más de un cuadrante, acuérdense los cuadrantes de la mama, generalmente son benignos y no tienen distribución ductal. Y los difusos dispersos, distribuidos aleatoriamente, como aparece aquí en el esquema, dentro de la mama, pueden ser uni o bilaterales y generalmente son benignos. Segmentarios, sugiere el depósito de calcio en ductos y sus ramas siguiendo la forma anatómica del lóbulo mamario. Y lineal, que sugiere malignidad, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? La invasión dentro del ducto intralobulillar. La clasificación según hallazgos mamográficos, hay también, ¿cierto? Tomando otro criterio, aparte de lo que era la masa en sí, sus distintas características, las calcificaciones y sus características, el otro punto es la distorsión de la arquitectura. Que puede haber alteración de la arquitectura de la mama sin presencia de masa visible o puede estar aislado asociado a una masa, asimetría y calcificaciones. Entonces vamos a ver distorsión de la arquitectura de la mama. Bien.
asociado a una masa o no. Otro criterio de clasificación mamográfico va a ser la asimetría focal, ¿ya? Donde vamos a ver densidades que no pueden ser descritas adecuadamente acuérdense los criterios de ACR que hemos visto de la densidad de la mama, eh, y necesita una evaluación con imágenes adicionales que descarten una masa o distorsión efectiva de la arquitectura. Entonces aquí nosotros podemos ver una asimetría focal, ¿cierto?, vista en la imagen. También, ¿cierto?, VRADS nos permite, aprovechando esta lámina iba quizá un poquito anterior, según las clasificaciones, ¿cierto?, también las vamos a clasificar según el criterio de VRADS, como lo que están acá, viendo, ¿cierto?, las características de cada una, donde vimos que una gran cantidad de ellas están en VRAD 2 porque son benignas, ¿sí? Entonces vamos a ver clasificaciones, ¿cierto?, presentes, en este caso un VRAD 0, donde se requiere una ecografía adicional, perdón, para caracterizar el nódulo visualizado aquí grande en la mamografía. ¿Ya? Por sí sola la mamografía no entrega un buen resultado. Nuevamente aquí en la ecografía podemos ver la lesión presente en este VRAD 0. Un VRAD 2, acuérdense que es una lesión benigna y una mama operada con cicatriz y calcificaciones distróficas. Un VRAD 3, nódulo visto en la ecografía y visto, ¿cierto?, complementario con la mamografía, nódulo presuntamente benigno. Se solicita entonces como ecotomografía complementaria, se sugiere control en 6 meses con la ecografía. Caso 4, un VRAD 4, nódulo de contornos microlobulados, lo que se corrobora luego con la ecografía. Y por lo tanto se requiere en ese caso una biopsia percutánea. VRAD 5, microcalcificaciones lineales y ramificadas, por lo tanto indicativo de malignidad. ¿Cierto? Que son estas que están acá, estas son otras distróficas que no, ¿cierto? Pero estas son las malignas. Entonces, la indicación de una ecotomografía mamaria, ¿sí?, está dada para diferenciar quiste de tumor sólido, evaluación de masa palpable no visible en mamografía, evaluación de áreas mal definidas por densidad o por localización de la mamografía, evaluación de masa palpable en pacientes jóvenes, sospecha de absceso mamario, o sea, infección, guía para procedimiento intervencionista. Solamente recordar la ecotomografía mamaria, ¿cierto? Y aquí aparece una imagen mamaria acompañado de un esquema de cómo las distintas señales se van evaluando. Vemos el tejido dérmico inicialmente, ligamentos suspensorios que son el ligamento de Cooper, grasa subcutánea normal, el tejido fibroglandular propiamente tal que es el que estamos viendo acá, grasa retromamaria y el músculo pectoral. ¿Ya? Más abajo vamos a ver la costilla y la pleura. Entonces, una ecotomografía mamaria que está mostrando en este caso un quiste simple que está bien definido, que no tiene cogenicidad, es anecoico, ¿ya? Y que tiene bordes, como le decía, bien definidos, está bien circunscrito. Entonces, la clasificación de VRAD también la podemos utilizar para el estudio ecográfico, donde está la modificación de Stavros y que va entonces, por lo tanto, a un VRAD 2 a un VRAD 5, manteniendo ciertos números la determinación de benignidad o probable benignidad o malignidad o probable malignidad que teníamos en el VRAD mamográfico. Entonces, en este caso tenemos una mamografía, proyecciones cráneo-caudal, se ven dos nódulos densos de aproximadamente unos 2 centímetros, ¿ya? Y en la ecotomografía, ¿cierto?, para complementar esto, son anecoicos, naturaleza quística líquida y por lo tanto es una lesión benigna. Acá podemos ver una mamografía, también proyección cráneo-caudal, que muestra un nódulo de contorno microlobulado de 8 milímetros y que con la ecografía se muestra, ¿cierto?, un nódulo sólido de forma de contorno irregular y que tiene un patrón de vascularización que se muestra aquí en el Doppler, lo que hace sospechar que la lesión sea de tipo cancerígena. En este caso vemos una masa involutiva, predominantemente adiposa, transparente para los rayos X, se descarta todo tipo de lesión sospechosa y por lo tanto esto no requiere una ecotomografía. Mamografía, ¿cierto?, en este caso con tejido muy compacto, denso, opaco para los rayos X, que en la ecografía se ve un nódulo sólido, perdón, ¿sí?, de aspecto benigno.
Las indicaciones también de una resonancia magnética de mama es para el estadiaje y planificación quirúrgica, búsqueda de tumor primario de pacientes con adenopatías axilares, eh, evaluación de respuesta tumoral a terapia coadyuvante, screening de pacientes de alto riesgo, evaluación de implantes, evaluación dificultosa en mamas densas.